Hola hermanos, hoy tengo yo el privilegio de traeros la palabra en este último domingo de confinamiento, así que, bueno, si me queréis acompañar, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine en este tiempo para que sea un tiempo provechoso para todos, Señor. Te damos gracias en esta mañana por poder venir, aunque todavía sea cada uno en nuestras casas, y poder venir ante tu palabra, Señor, para que nos hables y para que nos digas qué quieres que cambiemos, para que seamos cada día más como tú, Señor. No queremos oír tu palabra y quedarnos iguales, Señor. No queremos que sea como si hubiéramos visto una película o leído un libro cualquiera, Señor. Porque la Biblia es tu palabra y es viva y es eficaz y tiene poder para cambiar vidas. Señor, así que ayúdanos, te lo rogamos. En tu nombre, amén. Bueno, hermanos y amigos, parece que ya a partir de mañana España vuelve a esta nueva normalidad de la que tanto hemos oído hablar. Y parece que en cierta manera vamos a poder volver a la normalidad, a lo que siempre hacíamos antes. Podemos empezar a pensar en ir a comprar a centros comerciales, a salir de la calle cuando queramos, podemos ir a comprar y no tiene que ser la compra del mes, ya podemos ir a comprar minucias, podemos quedar con amigos, podemos ir al cine, al teatro, incluso podemos empezar a pensar en vacaciones. Parece que haciendo todas estas cosas, el dolor, la incertidumbre y el sufrimiento de estos meses para atrás, pues puede empezar a quedar un poco en el olvido. Pero parece que quizás es de forma tímida, porque enfrentamos una doble realidad. Por un lado, parece que está realmente lejos de acabar. De hecho, no terminamos de dejar de oír rumores y más rumores sobre sitios donde parecía que el virus ya estaba controlado y de repente hay rebrotes. Y eso por no hablar de ese tan temido otoño que parece que tiene la capacidad de volver a traernos a las malas semanas de principios de año. Y por otro lado, cuesta realmente olvidar todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos pasado, y es que ha sido bastante horrible. En el mundo han muerto muchos cientos de miles de personas y siguen muriendo. Y en España han muerto muchos miles de personas. Tanto es así que es muy probable que casi todos conozcamos a alguien que ya no está con nosotros, que ha sucumbido, que ha caído. Pero es que no solamente son las personas que han enfermado o que han muerto. Hay miles de personas, muchos miles de personas en todo el mundo y aquí en España que han perdido sus trabajos y que no saben cuándo los van a recuperar. Tenemos también muchas personas que ellos jamás pensarían que estarían haciendo cola para conseguir comida o para comer en un comedor social, y ahora lo tienen que hacer. Muchos han perdido sus casas, y eso por no hablar de la gran cantidad de personas que sufren cuadros de depresión y de estrés y de ansiedad, porque realmente esto les ha superado. El sufrimiento realmente es una de las grandes cuestiones a las que se enfrenta la humanidad desde el principio de los tiempos. La gente se pregunta, ¿tiene algún sentido el sufrimiento? ¿Acabará algún día? De hecho, el sufrimiento es una de las principales razones por las que muchos no quieren oír ni hablar de Dios. Si es cierto que existe un Dios, ¿cómo puede permitir tanto sufrimiento como hay en el mundo? Y si es cierto, como dicen los cristianos, que Dios es amor, ¿cómo es que no mete la mano y lo cambia todo y hace algo para cambiarlo? Porque esto está fatal. Para poder responder a estas preguntas hace falta que nos vayamos al principio de todo, a la creación. Y hace falta que nos preguntemos, ¿fabricó Dios un mundo defectuoso, con dolor, con sufrimiento, con enfermedades? ¿O más bien los hombres hemos dado a un mundo bueno un uso defectuoso? Y esto ha provocado realmente el sufrimiento. La Biblia nos dice que cuando Dios creó el mundo era perfecto, era bueno y funcionaba a las mil maravillas. Fijaos, Dios creó la humanidad con el objetivo de que pudiéramos relacionarnos con Él, para que pudiéramos amarle de la misma manera que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se amaban desde la eternidad.
Pero para que el amor sea genuino, tiene que haber libertad. Nadie te puede poner un cuchillo en el cuello y pretender que le ames de verdad. No puedes forzar a nadie a amarte. Y por eso Dios nos dio el libre albedrío, la capacidad de decidir si queríamos seguirle o si queríamos rechazarle. Y eso fue precisamente lo que hizo la humanidad. Cogió la libertad que Dios le había dado y optó por ir a su bola, por rechazar a Dios. Teníamos a nuestro alcance realmente la oportunidad de hacer las cosas bien y las hicimos mal. Es como si ahora que llega el verano se nos ocurre una muy buena idea, que es: me quiero llevar mi música a la playa. Y vamos a la tienda y nos compramos pues un altavoz de estos portátiles. Y dices, pues con esto voy a pasarlo guay en la playa o en la piscina. Pero justo el que te has comprado no te has dado cuenta o no has querido darte cuenta que en las instrucciones, en el manual, pone muy claramente que el altavoz no se puede mojar y que tampoco puede estar al sol muchas horas. Total, que tú llegas al día siguiente o cuando sea a la playa y te pones ahí a escuchar tu música y lo estás pasando en grande. Pero has puesto el altavoz al sol. O has puesto a la sombra, pero el sol se mueve, como siempre, y la sombra se mueve y empieza a darle el sol de lo lindo y le cae agua y le cae arena y se ensucia. Total, que al rato el altavoz empieza a sonar mal, te empieza a dar error, salta una alarma y a veces incluso deja de funcionar. Cuando volvemos de las vacaciones, o si es un día de piscina, al día siguiente vamos a la tienda ofendidos y le decimos al dependiente: esto no funciona. Y quizá el dependiente, lo más seguro, te va a hacer una pregunta esencial. ¿El aparato no funciona porque venía con un defecto de fábrica o porque le has dado un mal uso que no deberías haberle dado? Pues con el mundo y con la vida pasan lo mismo. Los hemos usado mal. De hecho, los seguimos usando mal. Y el sufrimiento son las consecuencias de hacerlo así. Una forma muy sencilla de comprobarlo es mirando los mandamientos que Dios nos ha dado. Vamos a ver si el sufrimiento es causa de lo que Dios nos ha dado o causa de no obedecer lo que Dios nos ha dado. Y en la Biblia hay muchos mandamientos, pero los que todo el mundo se sabe, los que todo el mundo conoce, son los 10 mandamientos que le dio Dios a Moisés en unas tablas de piedra en el desierto. Ya sabéis: no robarás, no codiciarás la mujer del otro, no mentirás, no matarás. Imaginad por un momento un mundo en el que se cumpliera uno solo de estos mandamientos, en el que nadie jamás se le ocurriría, yo qué sé, por ejemplo, no mentir. Un mundo en el que nadie mintiese. ¿Qué tal sería ese mundo? Pues sería un mundo en el que los políticos, atención ahí es nada, dirían siempre la verdad. Sería un mundo en el que nadie mentiría a nadie, en el que, por ejemplo, cuando se hiciesen tratos, se firmasen contratos, nunca habría letra pequeña que quieren engañar a quien firma. No habría ni trampa ni cartón en nada. Pero ¿y si en lugar de la mentira, el pecado o la cosa que nadie hiciese fuese matar? Pues de un plumazo te has quitado todas las guerras, todos los genocidios, te has quitado la violencia de género, te has quitado un montón de cosas, violencia que puede ir por todos lados, porque a nadie se le ocurriese matar o hacer eso. Todos querríamos vivir en un mundo así, en un mundo en el que realmente se cumpliesen todos los mandamientos. Y ese era realmente lo que Dios quería para nosotros, un mundo perfecto y bueno. Pero por culpa de la envidia, del orgullo, de la soberbia, enfrentamos las consecuencias que tenemos, enfrentamos dolor, enfrentamos sufrimiento, hay inseguridad, hay abandono, hay burlas, hay mucho sufrimiento allá por donde vayas. El sufrimiento realmente no lo causa Dios, sino las personas que deciden vivir alejadas de Él. Las normas que Dios nos dio son el manual de uso de la vida que Dios nos ha dado, pero si decidimos no hacerle caso, entonces deberemos estar preparados para afrontar las consecuencias, de las cuales el ejemplo más reciente es el que tenemos justo ahora, el COVID, porque aunque haya diferentes teorías acerca de cuál ha sido su origen, todos coinciden en que es un origen humano. Y es muy fácil echar balones fuera
y mirar al cielo y decirle a Dios que cómo puedes permitir tanto dolor, y miramos al cielo y con el puño así, con la cara enfadada, ¿cómo puedes permitir tanto dolor? Cuando no es Dios el que ha causado el sufrimiento y el dolor, sino los hombres que han decidido vivir de espaldas a Dios. Muchos causan dolor y muchos no hacen nada contra los que causan el dolor. Así que tenemos que el sufrimiento es una alarma que nos avisa de que algo está roto en el mundo y en la vida. Como ese equipo de música que da error y que deja de funcionar porque lo hemos usado mal. Vivimos en una sociedad en la que se pretende evitar el sufrimiento a toda costa. La máxima es perseguir la felicidad y evitar el dolor, cueste lo que cueste, y ya sea con el método que tú quieras. Ya puedes leer libros de autoayuda, o puedes hacer meditación y reiki, o tomar pastillas, o tomar antidepresivos, o lo que haga falta para sortear el sufrimiento. Los psicólogos te van a decir que tienes que evitar el sentimiento de culpa. Las redes sociales te van a decir que te mereces ser feliz a toda costa. Y la publicidad te va a vender un mundo perfecto. Pero tarde o temprano descubres que no puedes vivir ajeno al sufrimiento porque sencillamente no estamos al control de todas las circunstancias que nos rodean. Y a veces hace falta, por desgracia, que venga una pandemia de estas para que nos demos cuenta de que realmente no somos el centro del universo. Entonces, si la solución al problema del sufrimiento no es tratar de darle esquinazo, porque sencillamente no se puede, tenemos que buscar otra forma diferente de afrontarlo. Y esta es la de conseguir la capacidad y la actitud que transformen nuestro sufrimiento y el que nos rodea en algo bueno. Pero déjame que te diga que eso tú no puedes hacerlo. Necesitas que venga alguien de fuera que no esté afectado por el pecado y sus consecuencias, con más poder que nosotros para hacerlo. Y ese es Dios. Y os voy a decir una idea que quiero que os quede claro en esta mañana. Y es que en Cristo el sufrimiento se torna en bendición. En Cristo el sufrimiento se torna en bendición. Por ejemplo, y este es el punto número 1, por el sufrimiento de Cristo recibimos bendición. Como veíamos antes, muchas personas se preguntan cómo puede Dios permitir tanto sufrimiento y no hacer nada al respecto. Sin embargo, todas estas personas se equivocan de lleno. Dios sí ha hecho algo al respecto. Dios ha intervenido de forma crucial e impactante, importante, definitiva en la historia de la humanidad. Y su respuesta al sufrimiento es Cristo. Es la cruz de Cristo. Todos los mandamientos de Dios para el hombre se resumen en 2, de los cuales todos los demás penden. Estos son amar a Dios con todo tu corazón y, en segundo lugar, amar al prójimo como a ti mismo. Pero como el hombre decidió tomar su libertad y alejarse de Dios, empezó a sufrir las consecuencias de sus actos. Consecuencias que en forma de los más diversos sufrimientos nos llegan hasta el día de hoy. Por ejemplo, tenemos este tercer mundo que se muere de hambre y de sed y de enfermedades por siglos y siglos de políticas abusivas que o lo han permitido o directamente lo han buscado. Tenemos guerras desde tiempos inmemoriales por diversas razones, casi siempre por orgullo, por soberbia o por avaricia, porque queremos como país tener un recurso que no poseemos o porque queremos agrandar nuestras fronteras un poquito más. Tenemos muchas enfermedades por un mal uso de la naturaleza. Me estoy acordando del mal de las vacas locas, que era porque se le daba a comer pienso con carne a las vacas. Y cuando comías la vaca esa, pues se desataba el caos. Hay desigualdad, porque además no nos importan la vida de los demás como deberíamos. A estas cosas la Biblia les llama pecado, que parece una palabra rara y parece ya algo muy antiguo. Pero el pecado no es otra cosa que ir en contra de lo que Dios quiere y que es lo mejor para todos. Fijaros, aunque nos parezca que lo que hacemos es mejor para nosotros, a la larga, si lo que haces es, y a la corta también, si lo que haces es ir en contra de lo que Dios quiere, estás haciendo un mal uso, estás yendo en contra suya. El gran problema del pecado realmente no son las consecuencias que desatan de forma inmediata nuestras vidas, que ya es malo.
sino que hay algo peor que viene después. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Dios nos ha dado su ley para vivir conforme a lo que Él quiere. Y si tú decides que no quieres hacerlo, hay unas consecuencias eternas, que es la muerte eterna, condenación eterna. Y la Biblia avisa que a todo el mundo que no hay quien pueda salvarse. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos, alejados de la gloria de Dios. Estos son muy malas noticias. Según estas palabras, todos, y esto es todos, nadie se salva, nadie queda fuera, nadie es mejor que nadie, todos deberíamos sufrir el mismo destino, la condenación eterna de nuestras almas, totalmente alejados de Dios y de la bondad y del bien. Por eso Dios decidió intervenir de forma definitiva en la historia de la humanidad, para dar una solución al problema en que los hombres se habían metido por sí solos. Dios se hizo hombre y vivió como uno más de nosotros. Jesús vino a la tierra para ser el camino a la salvación, para enseñarnos la verdad y para darnos la verdadera vida, como dice en Juan 14:6. Como hombre, Jesús vivió sin pecar, sin ofender al Padre en ni un solo punto, y por lo tanto no tendría por qué haber muerto. Pero lo hizo, y también resucitó, para demostrar que la muerte no tiene poder alguno sobre él. De tal manera que todos los que somos llamados por Dios y respondemos con fe en la salvación que Él nos ofrece, que nos regala, y que no solamente aceptamos la salvación, sino que también aceptamos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, que al final es una sola cosa, nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón y le aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces podamos evitar este destino que nos merecemos. De esta manera vemos que Jesús es el único camino a la salvación. No es una forma más de llegar a la salvación, es la única forma de hacerlo. Porque Él, al ser Dios y al ser hombre, con su muerte tiene la capacidad suficiente para pagar por los pecados de toda la humanidad. Nadie más podría haberlo hecho. Esta es la verdad, que Él nos ofrece salvación y que por nuestros propios medios nos condenamos. Y esta es la vida eterna que Él nos ofrece, para siempre a su lado. El sacrificio de Jesús era la única solución viable para la humanidad, ya que la justicia, la santidad y el honor de Dios exigen que el pecador, que el que ofende, pague. Si Jesús no hubiera abierto el único camino de salvación, todos seguiríamos yendo por el camino de la perdición. El sacrificio de Jesús es la única solución viable para no resetear la humanidad y hacer de la humanidad una panda de robots obedientes, pero que realmente no tienen vida, que no tienen capacidad de decisión, que obedecen porque eso pone sus circuitos. Jesús sabe muy bien lo que es el sufrimiento. No vino a la tierra y vivió ajeno a las necesidades de los mortales. No se quedó como un observador desde fuera viendo cómo los demás sufrían, sino que más bien Él experimentó los quebrantos físicos y espirituales en todo su esplendor, por así decirlo. Por lo cual, tenemos un Dios que puede compadecerse totalmente de aquella persona que está sufriendo. Se puede compadecer de todos nosotros. Ya sea que estés sufriendo por una enfermedad, ya sea que algo te tenga atrapado, ya sea que te encuentres solo, ya sea que haya personas que te estén haciendo la vida imposible. Debes saber que Jesús sabe por lo que estás pasando, que no es ajeno a nada a lo que te pasa y que precisamente para ayudarte en tu sufrimiento vino al mundo para morir por tus pecados. Hay un texto en la Biblia que está en Isaías, que es un profeta, que describe a la perfección los sufrimientos que pasó Jesús. Y además es un texto muy, muy impactante, por dos razones. Primero, por la forma en que se expresa, por las cosas que dice. Y la segunda, porque realmente es una profecía. Esto, que fue exactamente lo que le pasó a Jesús en su muerte, estaba profetizado 7 siglos antes de que pasara. Tenemos documentos que datan
de 7 siglos antes de Cristo y que decían exactamente cómo iba a morir. Y bueno, no hemos hablado de las profecías, pero hay profecías de Jesús, de dónde iba a nacer, cuándo iba a nacer, cómo se iba a llamar, dónde iba a vivir, cómo iba a morir, dónde iba a morir. Pero aquí tenemos en esta profecía que quiero leer con vosotros lo que iba a pasar, el sufrimiento que iba a pasar, para que nos demos cuenta de que realmente Jesús puede compadecerse y se compadece de nosotros, porque Él ha estado ahí. Dice Isaías 53, 13-10. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de prenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Si en esta mañana estás oyendo esto y te sientes quizás solo, abatido o estás lleno de dolor, si crees que tu sufrimiento no tiene fin y piensas que nadie sabe o puede entender por lo que estás pasando, déjame que te diga que Jesús lo sabe perfectamente, porque Él ha pasado por todos los dolores y males del mundo, porque Él ha cargado con el pecado, con las consecuencias en la cruz. Entrégale hoy tu vida y empezarás a disfrutar de un amor que no tiene igual. Un amor que le llevó a morir por ti, y cuando lo hacía, estaba pensando en ti. Tenía tu cara y tu nombre en su mente. Jesús te ofrece una nueva vida en la que todo cobrará sentido, incluso el sufrimiento, como vamos a ver ahora. Sin olvidar nunca que gracias al sufrimiento que Jesús pasó es que podemos evitar las consecuencias de nuestro pecado y disfrutar de la vida eterna junto a Él. Porque como dice en Juan 1, has creído, Él nos ha dado la potestad de ser llamados y ser hechos hijos de Dios, parte de su familia para siempre. El primer punto era que Cristo transformó su sufrimiento en nuestra bendición, en nuestra salvación. Y el segundo es que por el sufrimiento nosotros recibimos bendición. La sociedad pretende que nos olvidemos del dolor, lo decía antes, ¿verdad? Que lo obviemos como si no existiera, o que lo anulemos para que deje de existir. Sin embargo, una de las peores formas de criar a nuestros hijos es evitando a toda costa que sufran lo más mínimo. No sé si conocéis a algunos padres que eduquen de esta manera a sus hijos, o peor, no sé si conocéis a alguien que haya sido educado de esta forma. Pero estas son personas altivas, son orgullosos, son personas que se creen con que lo merecen todo y que tienen el derecho de todo, que se creen que siempre tienen la razón. No tienen ningún margen de frustración y no soportan que les lleven la contraria. Quien cría a sus hijos en una burbuja, excusando siempre su mal comportamiento y no dejando que afronte las consecuencias de sus acciones, dándole todo lo que pida, no estará criando un niño, estará creando un monstruo. Una persona que siempre va a depender de ellos para que le saquen la castaña del fuego. Para crecer de forma sana, es necesario que las personas enfrentemos sufrimiento y dolor, y que superándolos salgamos de las crisis más fuertes y más sabios. Mientras la lógica del mundo nos dice que tenemos que evitar el sufrimiento a toda costa,
La perspectiva de la Biblia nos rompe todos los esquemas. Fijaos lo que dice Santiago 1, 2 y 4 y Romanos 5, 2, 5. Hermanos míos, consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas, pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada. Y Romanos 5, 2, 5 dice: así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y sé que muchos pensaréis: alto ahí que ya te has pasado, chaval. Porque seamos claros, una cosa es pues no vivir evitando el sufrimiento a toda costa, y otra forma muy diferente de vivir es alegrarnos por nuestro sufrimiento. ¿Cómo se come esto? Para poder entender esto necesitamos comprender que el sufrimiento es a menudo una herramienta en manos del Señor para perfeccionarnos, para hacernos mejores hijos suyos, para acercarnos más a Él, para ayudarnos a conocerle más, para ayudarnos a amarle más. Esto quiere decir que si eres hijo de Dios, si has creído en Él y le has entregado tu vida, y estás pasando por un periodo de pruebas, si estás atravesando algún tipo de sufrimiento, ten por seguro que Dios está trabajando en tu vida. Y esto, hermanos, es algo realmente maravilloso. Saber que Dios se está tomando el tiempo y el esfuerzo de trabajar en nosotros para hacer de nosotros una mejor versión. Puede que estés pasando por un largo periodo de soledad, alejado físicamente de los tuyos, como por ejemplo nos ha tenido que pasar a muchos, o casi todos, en esta pandemia, en estos meses. Y puede que el Señor lo que quiere es que te vuelvas a Él, para que comprendas que con Él lo tienes todo, que Él es suficiente compañía en tu vida. Puede que enfrentes un largo tiempo de enfermedad, y a lo mejor el Señor quiere que vuelvas a diario a Él, para que en tu debilidad busques sus fuerzas, y sea por sus fuerzas por las que vivas. Puede que quizá alguien te haya roto el corazón, y el Señor quiere que comprendas que Él es la primera y la principal fuente de tu felicidad. Puede que estés pasando por un tiempo de necesidad como nunca lo habías pasado antes, y el Señor quiere que aprendas a depender de Él cada día, que cada día te levantes y digas: Señor, gracias porque hasta aquí me has traído y confío en ti para seguir haciéndolo. Para entender el hecho de que el hecho de sufrir penalidades es un motivo de alegría, si es que estamos andando con Dios y no enfrentando las consecuencias de nuestros pecados, debemos entender que esas cosas son la prueba de que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Y como le decía Pablo a los filipenses, estaba confiado en que Dios terminaría la obra que había empezado en cada uno de sus hijos. Además, en todo esto de comprender esto, es bueno que recordemos dos cosas. La primera es que Dios está al control de todo. No le viene nada por sorpresa, no es algo inesperado para Él. Esto no lo había previsto. No, al Señor eso no le pasa. Y también hay que comprender que el Señor es bueno, es totalmente bueno, es totalmente sabio y es totalmente justo. Y si te está haciendo pasar por algo por lo que estás sufriendo, ten por seguro que es lo que te conviene pasar en esos tiempos. Si te fijas realmente en la Biblia, todas las personas que Dios usó, todos esos grandes héroes de la fe, eran personas normales y corrientes a las que Dios cogió y transformó su vida por un proceso largo de sufrimiento. Desde los patriarcas hasta el rey David, pasando por los profetas y los apóstoles, todos sufrieron y todos fueron transformados y todos fueron usados por Dios para hacer grandes maravillas en la tierra. Y al final lo dice Jesús muy claramente en Juan 15. Dependemos de Él para todo. Tenemos que darnos cuenta que lo único que necesitamos en esta vida realmente es a Dios. Que Él es suficiente para suplir todas nuestras necesidades físicas y emocionales. Y al fin y al cabo no se trata de sufrir por sufrir,
La palabra es muy clara, la palabra de Dios es muy clara al respecto. Por diversas pruebas y tribulaciones, siguiendo los caminos de Dios, esto trae beneficio en nuestras vidas. Cuando pasamos por tribulaciones y estamos siguiendo los caminos de Dios, ten por seguro de que esto va a traer beneficio a tu vida. Decía Santiago 1 que la prueba de la fe produce constancia y la constancia lleva a la perfección y a la plenitud. Cuando uno no se desanima el primer día de venir malas dadas, ni tampoco el siguiente, sino que persevera y sigue ahí, dependiendo del Señor, tomando las fuerzas del Señor, se produce en él la constancia, la cual es la llave para mejorar en todo lo demás. Cualquier problema que tengas, cualquier cosa que te propongas, la constancia es la llave. Decía 1 Pedro 5 que Dios perfecciona, afirma, fortalece y establece a los que son capaces de soportar en él el padecimiento. Cuando uno se cree fuerte en sí mismo, no tardará en ver cómo cae, porque le flaquean las fuerzas, o porque no puede, como decíamos antes, no puede controlar todo lo que pasa a su alrededor, o porque sencillamente no entiende lo que le pasa. Sin embargo, el que se humilla ante Dios y reconoce que él solo no puede hacer nada, y que lo que Dios le quiera dar es lo mejor para sus vidas, él ya tiene el camino hecho. Y además, dice el Señor, dice la Biblia, que Él coge a esa persona y la afirma y la establece. Dice Romanos 5 que aguantar los sufrimientos produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y esta, esperanzas renovadas en Dios. Nuestra confianza en Dios se renueva y aumenta cuando vemos cómo las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas, cómo pasan los malos tiempos y vemos cómo el Señor siempre ha estado ahí. Y mirando el pasado con confianza, con la confianza de hasta aquí el Señor me ha traído, hasta aquí el Señor me ha ayudado, hasta aquí el Señor me ha bendecido, es que podemos mirar hacia adelante y seguir igual de confiados, porque sabemos que el Señor es siempre el mismo, no cambia, Él no cambia de idea, así que si lo ha hecho en el pasado, lo va a seguir haciendo en el futuro. Así que vemos que en Cristo no solo recibimos bendición gracias a su sufrimiento, sino que en Cristo Dios transforma nuestro sufrimiento en bendición para nuestras vidas. Pero eso no es todo, porque, y este es el último punto, el 3, porque en Cristo, por nuestro sufrimiento, podemos ser de bendición a otras personas. A los que hemos nacido de nuevo nos atacan las mismas enfermedades que a los que no creen en Dios. Nos duele tanto como a ellos. También somos acosados, tratados de forma injusta, nos roban y nos matan, nos atropellan. A todos nos pasan las mismas cosas malas. Lo que ocurre es que nosotros, los que creemos en Dios, tenemos una inmensa ventaja que los que no creen no tienen, que es a Dios. Dios es el mejor hombro sobre el que llorar, el mejor amigo con el que quedar para contarle nuestras penas. Él siempre, a todas horas, está escuchando con la misma atención. Es el que mejor consejos nos va a dar, el que más compañía nos va a hacer y el que mejor nos va a consolar, sin importar cuáles sean las circunstancias que motivan tu sufrimiento. El apóstol Pablo fue uno de los primeros creyentes que peor lo pasó en su vida. Enfrentó enfermedades, palizas, persecuciones, le encerraron en la cárcel varias veces. Tuvo que huir de noche sin nada corriendo para salvar su vida. Vivió encadenado años a un soldado romano. En cierta ocasión les estaba contando esto mismo a los creyentes en la iglesia de Corinto, pero llama la atención que al acordarse de todos los sufrimientos por lo que había pasado, la primera cosa que se le ocurre es el papel que había jugado. Lo primero que recuerda de todo su sufrimiento es el papel que Dios había jugado en él. Fijaos con qué palabras se refiere a él. En 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El Señor nos consuela de muchas formas y siempre está usando la más adecuada. Puede que ponga en un hermano el interés genuino para que te llame y se preocupe por ti. Te puede hablar siempre por medio de su palabra, y eso es maravilloso. Ya sea que tú la leas en tu casa, que estés meditando en ella, o leyendo un libro cristiano, o un comentario bíblico, o que escuches una predicación y te parezca como si estuviera sido hecha pensando específicamente en ti.
Cuando tú derramas tu espíritu en oración, el Señor te envuelve con su paz. Y además es una paz que, como dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. Al recordar todas las veces que el Señor te ha ayudado en el pasado, cómo ha contestado tus oraciones, te reconforta y te da confianza de que puedes seguir aguantando. Y una de las formas en las que a mí más me ayuda es que trae en mi memoria los versículos que me he aprendido, como Nahum 1:7. El Señor es bueno, el Señor es confiable, el Señor te conoce, el Señor es mi fortaleza en el día de la angustia. Pero lo mejor del consuelo es que el Señor nos da, es que es tan abundante, es tan caudaloso, que cuando lo recibimos se derrama a nuestro alrededor, de tal manera que podemos ser nosotros los que consolemos. Recibimos la consolación de Dios y de esta manera podemos consolar a otros. Cuando el Señor hace las cosas, siempre son buenas, perfectas y, esto es muy importante, completas. Es como cuando Jesús sanaba a algún paralítico de su enfermedad. Este hombre podía ponerse de pie de un salto y empezar a andar y correr. No hacía falta que fuese a rehabilitación o que andase un tiempo con muletas. El milagro era completo. No solamente regeneraba su capacidad de poder andar, le colocaba los huesos y le hacía funcionar los tendones, sino que también le daba los músculos para poder desarrollar la acción. Y con el tema del sufrimiento pasa exactamente lo mismo. Hasta ahora hemos visto que el Señor transforma el sufrimiento por el que pasó Jesús para que se convirtiera en bendición, en salvación para nosotros. También hemos visto que el sufrimiento de nuestras vidas, el Señor lo cambia en bendición en nuestras vidas para ser perfeccionados. Y ahora descubrimos que en Cristo Dios usa nuestro sufrimiento para ser de bendición y ayuda a los que nos rodean. Lo tiene todo pensado. A veces no entendemos por qué pasamos por ciertas cosas, como por ejemplo un divorcio, cuando tu pareja te ha puesto los cuernos y se ha ido con otro. Pero luego conoces a alguien que está pasando por lo mismo, y tú, precisamente por haber pasado por eso, eres la persona indicada para ayudarle. Y lo mismo pasa con una enfermedad grave, con la pérdida de seres queridos, con la quiebra económica o con lo que sea. Y esto es lo maravilloso de todo, que Dios usa las circunstancias personales de cada uno para ponerlas a su servicio, para que nosotros, que hemos sido consolados y hemos sido tratados bien por Él y hemos sido calmados, podamos hacer exactamente lo mismo con las personas que a nuestro alrededor están sufriendo. Pablo lo dice muy claramente en el versículo siguiente que hemos leído de antes. Dice que el Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros hemos sido consolados. Hay muchas formas de consolar y de ayudar a quienes atraviesan circunstancias difíciles. Una palabra amable a tiempo, una llamada de teléfono, una preocupación genuina, apartar un rato para estar con esta persona un tiempo especial, compartir con el hermano tiempo, llevarle un tupper de comida, orar por él y que él sepa que estás orando por él, orar con él, aunque él no tenga fuerzas ni para hacerlo. Compartir tu experiencia si has pasado por lo mismo, eso sí, sin tratar de darle lecciones. Compartir los versículos que más te ayudaron en las horas bajas, como los salmos. Ayudarle en lo que puedas con su problema, o simplemente escuchar. Y una de las formas más efectivas de ayudar, de consolar, es dando ejemplo. Los que hemos nacido de nuevo tenemos la inmensa ventaja de tener a Dios en nuestras vidas. Y eso, eso se tiene que notar. Nuestra actitud ante el sufrimiento y el dolor no puede ni debe ser la misma que quien no conoce personalmente a Dios. ¿Y esto cómo se consigue? Pues se consigue con una relación íntima con Dios. El propósito de Jesús al morir por nosotros era restaurar una relación entre Dios y los hombres, para que podamos amarle y relacionarnos con Él cara a cara, para que podamos conocerle. El cambio de actitud ante la vida y los problemas viene cuando se renueva nuestro entendimiento. Como dice en Romanos 12,
y podemos ser capaces de captar la voluntad de Dios. Para todo ello es de vital importancia que cada día dediques un tiempo a leer tu palabra y a pensar en lo que estás leyendo, a meditar, a tomar notas, a subrayar la Biblia y además un tiempo de hablar con Dios, de orar. Yo llevo ya unos 5 meses leyendo la Biblia todos los días y creo que no hay nada que me haya cambiado más que leer la palabra de Dios. Por medio del devocional diario, el Señor te guía y te ayuda a cambiar todo lo malo que hay en ti. Te ayuda a comprenderle más, te ayuda a amarle más y te capacita para vivir a su manera y cambia tu forma de ser. Otra forma en la que se consigue este cambio de actitud, que da un ejemplo a los demás en el sufrimiento, es con la confianza plena en Dios. Cuando a lo largo de tu vida has visto la mano de Dios siendo clara y definitiva en tu vida, respondiendo a tus oraciones y tus peticiones, cuando lo estás pasando mal, es cuando puedes recordar todo lo que el Señor te ha dado. Por eso es una práctica que yo siempre recomiendo, es que tengáis un folio, medio folio en vuestras Biblias y pongáis oraciones contestadas. Y podéis poner lo que el Señor contestó, lo que solucionó y la fecha de cuándo lo hizo. Así, de un plumazo, de un vistazo, puedes ver 12, 14, 7 cosas, momentos importantes de tu vida en los que el Señor fue definitivo y en los que Él marcó la diferencia. Y viendo cómo el Señor ha respondido en el pasado, puedes seguir viviendo confiado que lo va a seguir haciendo en el futuro. Y eso te da una esperanza viva, te da un descanso, te da una nueva forma de afrontar los problemas. Y la última es comprender que Dios realmente está al control de todo. Al final, la actitud de la que hablamos no se trata de ser unos estoicos. O sea, no se trata de ponernos ahí con la cara de pedernal, duros ante todo lo que venga, diciendo, bueno, no, a mí no me afecta nada porque a mí no me importa nada. ¿Por qué no se trata de eso? Más bien al revés. Nos involucramos con las personas, en sus problemas, porque realmente nos importan. Hay que ser fortalecidos por Jesús, como decía el apóstol. Él lo podía todo en Cristo que le fortalece. Y Él es realmente, Jesús, el mejor ejemplo a seguir ante los problemas. No hay más que leer los evangelios para darnos cuenta de cómo Él enfrentó los problemas, en sumisión y en dependencia al Padre. Hay que hacer que la frase Dios está al control sea una realidad total y viva en nosotros. Así que venga lo que venga, podremos estar confiados sabiendo que lo que Dios quiere, lo que está pasando, es lo mejor para nuestras vidas. Esa es la actitud que marca la diferencia y eso es lo que va a impactar a los demás. Nuestra actitud dependiente de Dios, que afronta los malos tiempos no con estoicidad, sino con la alegría de saber a ciencia cierta que si Dios me hace pasar por esto, es porque es lo mejor para mí. Y de esta manera es que en Cristo, a través de nuestro sufrimiento, podemos ser de bendición a otros que están sufriendo también. Ya para acabar, cuando uno busca, y a mí me gustan mucho, las películas futuristas, se da cuenta que casi todas son de género apocalíptico. El mundo se ha ido a la porra tremendamente. Y las que no lo son, nos muestran unas sociedades idílicas y perfectas que cuando escarbas ahí en la superficie, te das cuenta de que esconden un terrible secreto o un infierno por debajo. Y eso es precisamente uno de los problemas de la humanidad, que como decía antes, no le ve fin, no le ve final al sufrimiento. Piensan, y con razón, que esto no va a acabar bien, que esto va cada vez a peor, que el sufrimiento ha venido para quedarse. Y lo malo es que esto es cierto, pero solo para las personas que al final deciden quedarse con sus pecados, que siguen queriendo no arrepentirse,
que siguen queriendo vivir a su manera y alejados de Dios. Porque para esas personas dice la Biblia que ya les espera la condenación. Y yo no quiero que penséis que la condenación, tampoco es que yo sea un experto del tema, pero que es como un sitio, un lago de fuego donde os van a castigar. No, Dios en su santidad no puede permitir que nadie con pecado viva con él. Entonces ha creado un sitio para que los que quieran libremente decidir quedarse con su pecado puedan hacerlo. Pero en ese sitio no va a estar Dios, ni nada de lo que es como él. No va a haber bondad, no va a haber amor, no va a haber compañía. Yo no quiero que ninguno de los que me oís, que nadie de los que no me oyen tampoco, vayan a ese sitio. Porque además hay un sitio mucho mejor al que ir. Porque para todos los que aceptan la salvación que gratuitamente Dios nos ofrece por medio del regalo de la muerte y la resurrección de que Jesús, podemos ir a un sitio, y vamos a ir a un sitio totalmente diferente, donde siempre estaremos en presencia de Dios, y donde dice la Biblia que ya no tendremos relación alguna con el pecado, ni con sus consecuencias. No va a haber ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni muerte. Mira cómo lo dices. Apocalipsis 21, 1 al 8. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Esta es una visión que está teniendo el apóstol Juan sobre los tiempos del fin. La nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque esas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya está todo hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Esto que hemos leído es parte del último capítulo de la Biblia y nos describe lo que va a ser el fin de los tiempos. Y no sé vosotros, pero la imagen de Dios enjugando, secando mis lágrimas y abrazándome en persona es algo que me llena, que me da muchas ganas de seguir avanzando con la vista puesta en ese día. Por eso, mientras la gente piensa que el sufrimiento es para siempre y se desesperan porque no le ven final, los que somos nacidos de nuevo podemos vivir confiados, de otra forma, con otra actitud, pensando y mirando a esa gloria futura que el Señor nos tiene preparados. En estos meses que tantos hemos sufrido como sociedad, deseo de todo corazón que a ti no te haya tocado penar. Pero si es el caso, te quiero rogar que consideres los sufrimientos por los que tuvo que pasar Jesús para venir al mundo a solucionar el problema de la humanidad. Considera cómo su sufrimiento es fuente de bendición a nuestras vidas, trayendo salvación, porque además en Cristo recibimos bendición en medio de nuestro sufrimiento y podemos ser canalizadores de sus consolaciones y bendiciones para los demás. Que conociendo a Dios o no, también sufren. Todo mientras Dios completa su obra en nosotros, nos perfecciona y nos hace más como Él hasta el día en que nos reunamos con Él y ya no haya ni más dolor, ni tristeza, ni sufrimiento. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque podemos confiar en ella plenamente, Señor. Te damos gracias porque tú sí te has manifestado de forma clara para solucionar el problema del sufrimiento de la humanidad. Señor, sabemos que en este mundo vamos a sufrir, pero queremos hacerlo en ti, Señor. No afrontando las consecuencias de nuestro pecado por haber pecado, sino, Señor, aceptando que tú nos mandas
situaciones adversas para hacernos mejor y más como tú, Señor. Y para, Señor, también ser de bendición a los demás que sufren. Ayúdanos a vivir para ti siempre. Ayúdanos a comprender que tú estás al control y que lo que nos mandas es lo mejor, Señor. Y ayúdanos, Señor, a comprender que no necesitamos en esta vida a nada más que a ti. Te damos las gracias en el nombre de Dios Jesús. Amén.